Buenas tardes, la actividad para esta tarde sería el método de la secante, sería el número 2.4 y los temas que estaríamos revisando serían la representación gráfica de lo que es la secante y cómo se ve asociada a lo que sería la raíz de una solución para un sistema gráfico. Luego tendríamos la aproximación de newtons por límites para la parte de derivación, que sería la manera en cómo difiere del método de Newton-Raphson. Y finalmente un ejercicio en Excel y el mismo ejercicio en MATLAB con todo y el código. Iniciaríamos entonces con la actividad. El método que toca el día de hoy sería el de la secante. Se considera un método abierto, aunque por las características pudiera ser que ustedes lo lleguen a confundir con uno cerrado. Vamos a ver por qué. Su nombre, que es secante, parte de la definición de una secante. Que la secante, si recuerdan, era una recta que cortaba una curva en dos puntos. Vamos a poner aquí dos puntos. La tangente es en un punto, este es en dos puntos. Entonces, lo que se hace en esta parte es, por ejemplo, dar un valor de aquí de x y luego se daba también un valor, se da un valor también de x y menos 1 le llamamos. Entonces se trazan estos dos valores, los vamos a sustituir en la función, vamos a ponerlos aquí, ese sería uno y ese es el otro. Este sería f de x y el acá sería f de x menos 1. Ahora, la idea es, se traza entonces esta línea, vamos a ver, así, la línea se prolonga y va a llegar a lo que sería este punto. Este sería el nuevo, vamos a poner otro color. Serían en estos casos los nuevos, es el xy y al mismo tiempo yo tendría un xy más 1. Junto los valores, llegan aquí, cortan a la recta y yo obtengo lo que sería la raíz. Entonces, en general esa es la idea del método de secante. ¿De dónde sale el valor de x y menos 1? Bueno, ese valor, el x y menos 1, es un dato propuesto por el usuario. Ahora, esa sería la razón por la cual se puede confundir con un método de tipo cerrado. Porque uno pensaría que existen dos valores iniciales. Sin embargo, no es así. Este valor, que es el dato propuesto por el usuario, normalmente se considera que es un valor menor al inicial. Ese puede ser un valor de 1, o sea, puede ser un punto menos que el otro, puede ser nada más ¿cómo se llama? O 2, o 10, etcétera. O sea, hay un valor de resta en función a. ¿Cómo le haríamos o cómo se resuelve este método? Bueno, la principal característica de este método es la cuando ustedes están batallando para encontrar la derivada. Entonces podríamos poner aquí, para evitar el cálculo de la derivada, cálculo de la derivada. Entonces lo que hacemos nosotros es derivar como lo hacía Newton en sus inicios. Newton derivaba una función tomando límite cuando x tendía a 0 de una función de f de xy, bueno, de una función de x más delta x, y a esa función le restaba un f de x, y todo eso lo dividía entre la diferencia que sería el delta x. Esa era la manera, bueno, no era cero, no era infinito. Esa era la manera en cómo Newton derivaba. Esto no es otra cosa que la f' de x. Eso lo miraron en los primeros cursos de cálculo. Entonces, si nosotros sustituimos este, ¿cómo se llama? Lo que sería la derivada del límite en el método total de Newton-Raphson. Entonces vamos a ver.
recordando método Newton-Raphson. Dice así: el método nos decía que xy más 1 va a ser igual a xy menos la función evaluada en xy entre la primera derivada de la función evaluada en xy. Entonces, yo voy a tomar esta información y la voy a sustituir en lo que sería la primera derivada, porque eso es el valor original, ¿no? Vamos a ver, ahí está. Y diría lo siguiente: xy menos, voy a colocar aquí f de xy y hago la división y voy a poner todo, ¿no? F de x más delta x. En este caso, ese fx más delta x vendría siendo el punto en la función donde yo ya no tengo el valor inicial. Sería el incremento o recuerden que en matemáticas se le llama incremento indistintamente si es positivo o negativo. Entonces f de x delta más delta x vendría siendo para este método el f de xy menos 1. Ese vendría siendo el valor. Y luego dice la función menos f de x, y donde f de x vendría siendo para este método f de xy. Viene una división y luego el delta x, que el delta x no es otra cosa que el xy menos 1 menos el xy. Entonces aquí aplicamos el paso de la muerte en la fracción, xy menos f de xy menos 1, y luego sería en esta parte f de xy menos 1 menos f de xy. Esta entonces va a ser la fórmula para calcular el xy más 1, es decir, la raíz en la siguiente iteración con el método secante. Si lo analizan un poco, esta fórmula se parece bastante a lo que sería la fórmula de regla falsa. Por eso se considera que estos cuatro métodos están íntimamente relacionados. Secante vendría siendo el equivalente a regla falsa para abiertos, y Newton-Raphson vendría siendo el equivalente a bisección para abiertos. La fórmula es parecida y es muy parecido el método, prácticamente es lo mismo que el de Newton-Raphson, solamente que la manera en cómo se calcula la xy es distinta. Hacemos a un lado el cálculo de la derivada y nos basamos en el concepto de la secante. Ahora, les diría que para que un criterio que pueden utilizar ustedes, el xy menos 1, va a ser, lo que vamos a ver en el ejercicio es que será xy por el 90% de su valor. O sea, es un valor muy cercano, porque al final de cuentas recuerden que el delta x en la derivada tiene que ser un valor infinitesimalmente muy pequeño. Es decir, que tendría a tomar, ¿cómo se llama? Tendría a ser 0, ¿no? O sea, el valor de xy menos 1 y el valor si lo comparan contra el valor de xy, tiene que ser casi lo mismo, ¿no? Entonces, un criterio del 90% de xy para que sea xy menos 1, consideramos correcto. Entonces pasaríamos a la parte del ejercicio en Excel. Bueno, el ejercicio entonces dice de la siguiente forma. Dice: en la implementación de un sistema logístico para la recuperación de aceite vegetal residual, se necesita comprar depósitos que serán ubicados en los diferentes puntos de recolección. Se debe pagar por dichos depósitos 15,000 pesos al contado y 5,000 pesos al año durante 6 años. Para realizar el análisis de factibilidad del proyecto se necesita conocer la tasa de interés que se está pagando por esos depósitos. Dada la fórmula que relaciona el valor presente, que es el P, los pagos anuales A, el número de años N y la tasa de interés I,
obtenga la tasa de interés utilizando 8 cifras significativas con el método secante. Entonces, si llevaron a ingeniería económica, esta es una fórmula que normalmente se utilizaba en esa materia. Y para este caso, vamos a aplicar el método secante. Ahora, lo que sabemos, o lo que todos recordamos, es que una tasa de interés es un porcentaje. Y que aunque es 25%, 30%, no puede superar el 100% y no puede ser por debajo del 0%. Cuando estamos hablando del valor numérico de porcentaje, es decir, para poder multiplicarlo, dividirlo y hacer, etc. Entonces nosotros estamos hablando de un valor que va desde 0 hasta 1. Esos son los límites. El interés no puede ser mayor a esos valores. Así que nuestro valor inicial yo lo voy a colocar como 0.5, que sería el 50%, la mitad más o menos. Estoy colocando aquí 8 cifras significativas para el caso del criterio de error. Para calcular el criterio de error de 5 por 10 a la menos 7. Y luego tendríamos el número de años son 6. El valor que hay que pagar por año es A de 5.000 y el valor presente que son unos 15.000. Procederíamos entonces a realizar la tabla. Entonces decimos iteración, valor inicial. Vamos a poner aquí valor xy menos 1. Lo vamos a dejar así. Ponemos función de x inicial, función de x y menos 1, luego sería el x y más 1 y el porcentaje de error por aproximación. Vamos a hacerlo así. Ahí está. Empezamos con la primera iteración, que sería 1. Entonces dice valor inicial. El valor inicial sería el que tomamos de este punto, del punto 5. Ese es nuestro valor inicial. Y luego viene lo que sería el valor de x y menos 1. Ese valor les comentaba en el apunte. Ustedes pueden rezarlo como tal. Pueden hacer esto, por ejemplo, menos 1, así. Sin embargo, en este ejercicio en particular, como los valores no pueden ser desde 0, menores a 0, mayores a 1, no le pueden restar como tal menos 1. Entonces, otra aproximación que pueden hacer es que simplemente toman el valor del inicial y ese lo multiplican por 0.9. De esa forma obtendrían un valor que es muy cercano al inicial, ¿no? De manera que la distancia que se genera al momento de dibujar la secante, pues es muy pequeña. Y así ya lo dejan programado, ¿no? Que inclusive en MATLAB es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a dejarlo como 0.9. Bueno, luego dice función de x inicial. Aquí estaríamos programando lo que sería la función, donde i vendría siendo el valor inicial y los otros valores los de p, a y n aquí enlistados. Entonces dice p que multiplica a i, que a su vez multiplica a la suma de 1 más i, 1 más el valor inicial, a la n, donde n son el número de años, cerramos el paréntesis y luego abrimos otro. Sería 1 más el valor inicial, que es el interés, a la n, el periodo de años, menos 1, y a eso le restamos el a, ¿no? Porque eso tiene que pasar al otro lado como 0. Como aquí dice 0 igual a todo esto menos el a, que sería los 5000. Entonces tenemos el valor es 3221. Vamos a fijar las celdas que no son la B15. Esta sería para poder mover la fórmula. Entonces B12 nuevamente
y B11. Ya que está esto, podemos jalar la fórmula y verificar. Está tomando los valores de interés como el de xi menos 1, correcto. Y sigue tomando los valores de p, de a y de n. Entonces ahí estamos bien. Lo siguiente es calcular el valor de x más 1. Vamos a ponerle aquí la fórmula de igual. Y vamos a decirle de la siguiente forma. Xi más 1 sería xi, el valor de x inicial, menos, y luego aquí ya tenemos lo que es la diferencia. En ese caso, ya vamos poniendo aquí unos paréntesis y decimos, vamos a ver, así. Lo puedo sacar como f de xi, que multiplica a la resta de xi menos 1 menos el valor inicial, así, y que se divide entre la diferencia de las funciones evaluadas, f de xi menos 1 a e15. E15. No, pasó. Ok, ya. Entonces estoy aquí. Sería E15. Por alguna razón estoy batallando en esta parte. Es E15, que sería la función f de xi menos 1, menos f de xi, que sería el valor de d15, menos d15. Entonces tengo yo que la x más 1 es 0.25, es decir, algo así como 25% de interés. Y este valor no se puede calcular. Ok. La siguiente parte del método puede ser que les resulte un poquito de trabajo, pero vamos a ver. La xi menos 1 del renglón anterior se convierte como en Newton-Raphson en la variable de la xi en el renglón 2. Es decir, el valor inicial toma el valor de xi más 1 del renglón anterior. Pero en secante yo tengo dos valores con los que estoy jugando. Entonces, el valor de xi menos 1 en el renglón 2 se vuelve el valor inicial del renglón 1, este de aquí. Así. Entonces prácticamente es un cruce. Este valor de xi más 1 se vuelve xi. El valor de xi menos 1, el valor de xi se vuelve xi menos 1. ¿Ok? Se retoman los datos nuevamente. Y aquí en el segundo renglón ya puedo calcular yo el porcentaje de error. Entonces diría apps xi más 1 actual menos el anterior entre el actual, que es f16, por 100. 454. Así que vamos a quitarle un poquito. Vamos a ver así. Y creo que ya tenemos el renglón completo de la iteración. Entonces vamos a jalarlo para ver si ya tenemos los datos, ¿no? Ok. Sí. Vamos bien. 0.36% de error. Si se fijan al momento de estar sustituyendo el valor inicial, ya el valor en la función está bajando. Empezó en 3142, ahora va a 10, ¿no? Aunque el error ya se va haciendo menor a 0, sigue siendo un valor f de x muy, muy alto, ¿no? Tendríamos que hacer más iteraciones. Vamos a poner otras dos. Y luego aquí, por ejemplo, en estos dos, llegamos al valor de 5.90 por 10 a la menos 7. Que este valor es ya muy parecido a este, me falta uno más. Y podemos ver la función, el valor inicial es 0.242924. Si este lo tomamos y lo evaluamos en la función, ya me da 1.66 por esa a la menos 5. Entonces es un 0 por la derecha, ya muy bueno. Pero para cumplir con el criterio de las cifras significativas, hacemos uno más. Y aquí es por esa a la menos 11, ¿no? Con el punto
y prácticamente es el mismo valor inicial como tal. Así que en este caso el método termina en la iteración número 6 y la x y más 1 sería el punto 2429. Entonces la tasa de interés en este caso es 24.29%. Con eso concluiría la parte del ejercicio y estaríamos haciendo la modificación para MATLAB y aplicándolo a este caso y al método de secante. Ok, entonces ya tenemos el MATLAB abierto. Abrimos la parte del compilador, la parte del editor y comenzaríamos con el código. Iniciamos con la eliminación de la información de las variables. Luego la eliminación de lo que es la lista de contenido de comando. Vamos a indicar que esto es un método de bisección. Vamos a ver, ¿sí? Y lo vamos a trabajar como sims para no ir perdiendo aquí la costumbre. Sims de x. Ahora, necesitamos el valor inicial y lo que serían las cifras significativas, ¿no? Entonces vamos a poner aquí x inicial igual a input y luego dice ingresa el valor inicial. La siguiente es n, input, ingrese el, vamos a ver, número de cifras significativas. Podemos poner aquí 2 puntos. Vamos a ver. Bien. Y a partir de ese momento ya podríamos colocar nosotros las siguientes variables. Vamos a colocar nosotros una variable que se llama así x y le vamos a poner imu, que sería las iniciales de x y menos 1. Entonces esta variable va a tener la forma de la x inicial multiplicada por el 0.90. Eso es lo que les comentaba en el Excel, para que MATLAB pueda hacer el valor inicial sin que el usuario tenga que escribirle algo, que ustedes tengan que estarle cambiando aquí variables, ¿no? Entonces esa es la manera muy sencilla. Y vamos a introducir el criterio de error. S es igual a 0.5 por 10 a la 2 menos n. De esa forma, ¿no? Ahora, aquí esta es la parte que ustedes pueden estar manipulando para cada uno de los códigos. Voy a colocar las variables específicamente del ejercicio, como era el P, que son los 15.000, como lo era la A, que son los 5.000, y en este caso lo que vamos a poner, lo que era los años, como aquí yo tengo esta n, para que no se confunda lo voy a poner así, nada más, AN va a ser 6 para evitar confusión entre las letras. ¿De acuerdo? Bueno, luego dice, hay que evaluar la función. Según el Sims, la función debe tener las variables x para que no exista un problema. Entonces estaría dando de alta lo siguiente: p que multiplica a x, que es la tasa de interés, por paréntesis 1 más x a la an sobre, vamos a poner aquí 2, es 1 más x menos 1, bueno, es a la n menos 1, y
aquí para no tener problemas, lo que voy a hacer es colocar otro paréntesis aquí y voy a cerrarlo de esta forma, así, y luego aquí menos el a. Con eso ya introduje la fórmula para trabajar este ejercicio y ya está en Sims, ¿no? Entonces vamos a iniciar con el contador y empieza en 1. Y la siguiente parte sería las funciones, ¿no? Como dijimos que no vamos a indicarlas como x inicial, x final, etcétera, para no tener problemas con x, eso lo miramos en el método de Newton-Raphson. Lo que haríamos en esta ocasión es utilizar otras dos letras, la v y la u, para indicar la función en xy y la función en xy menos 1. Entonces, v sería v de i, va a tener el valor de x inicial. Y después vamos a tener a u de i, que se le va a cargar el valor de la xy menos 1. Entonces ya podríamos tener las funciones, ¿no? De una vez estaríamos indicando que vamos a trabajar dos funciones. Como aquí no tenemos que estar calculando derivadas ni cosas extrañas, la función simplemente no cambia. Lo que podríamos hacer es sustituir la v de i en la función y eso dejarlo indicado como una variable f1 y podríamos sustituir la xy menos 1 en la función y dejarla indicada como otra variable, que eso lo haríamos a continuación. Entonces, f de f1 va a ser el resultado de sustituir en la función f, que tiene la variable simbólica x, el valor de v de i. Y luego f0 va a ser el resultado de sustituir en la función f con sus variables x el u de i. Ajá. Y ahí no tenemos problemas aún. Dejamos indicado el criterio de error. En la primera iteración ese va a ser igual a 100. Y luego continuamos con un... O sea, ya dejamos todo listo, ¿no? Para la primera iteración. Continuamos con el while. Iniciaríamos el ciclo. Y decimos, mientras el valor absoluto del error de i sea mayor o igual al criterio de error, entonces se va a realizar el siguiente procedimiento. Bueno, ¿cuál sería el procedimiento? Se tiene que calcular el valor del punto, ¿cómo se llama? De la xy más 1. En este caso, xy más 1 sería v de i más 1. Y eso se calcula con la fórmula del secante, que sería bi, que en este caso es xy, menos la diferencia de la función 1, que sería esto de acá, por el valor de ui menos el valor de p de i sobre el valor de f de xy menos 1, que sería f0, menos el valor de f de xy, que sería f1. Ahí está. Y cerramos aquí. Eso es para el xy más 1. Ahora, en el segundo renglón, ¿se acuerdan que el valor de x inicial se mueve al valor de xy menos 1? Entonces hay que darle esa indicación al programa. Quiere decir que u de i más 1, donde la letra u va a estar representando las xy menos 1, va a tomar el valor del primer valor que tenía la xy. ¿Así? Y luego tenemos que indicarle que las funciones 1 y la función 0 también van a estar cambiando. Entonces f1 sería el resultado de sustituir la función x con la variable
la función f con la variable x, el v de i más 1 y el f0 sería subs f de x de u de i más 1. Ahora todo esto lo podrían hacer aquí, no hay problema. Sin embargo, se haría un poquito más complicado y creo que las operaciones son muy sencillas como para no estarlas indicando, ¿no? No hay tanta necesidad de estar abreviando aquí. Continuamos con el error por aproximación de i más 1. De i más 1. Este va a ser de la siguiente forma. Es el absoluto, dos paréntesis, de b de i más 1, así, menos b de i, cerramos aquí, entre b de i más 1, y ese lo multiplicamos por 100, punto y coma. Hacemos el contador, lo incrementamos, i más 1, y luego hicimos n. Ok. Y como están viendo, no colocamos las tablas, entonces estamos diciendo que, bueno, estaríamos haciendo un seguimiento muy parecido a lo que fue el método de Newton-Raphson aplicando un for. Aquí tendríamos que poner fprintf y luego indicamos que en la primera sería iteración, luego es x y menos 1, la voy a indicar, y luego es xy, xy, y vamos a decir que es el error, y cerramos con el diagonal n, corchete, cerramos el paréntesis, punto y coma. Ahora sí, seguimos con el for y seguimos con nuestro contador. Como ya usamos i, sería j desde la iteración 1 hasta la iteración i, lo que dure. Y aquí vamos a decir nada más que vamos a hacer el print de toda esa información en la columna que ya tenemos los encabezados de la siguiente forma. Entonces aquí sería, le vamos a marcar porcentaje 2D espacio diagonal t para el formato de la primera columna. De la segunda le vamos a poner por ciento 10.7 como lo hemos estado manejando, que es flotante, diagonal t por ciento 10.7 flotante, diagonal t 1, 2, 3, nos falta 1, por ciento 10.7 flotante, diagonal, en este caso es n, ¿no? Para terminar el formato de tabla, coma. Ahora, ¿quiénes son los que van a ir ahí? El valor de j-1, como se los indiqué ya en el método pasado. En la columna 2, que sería x y menos 1, vamos a poner todos los valores de u de j, no los de v. Los de u, recordemos, representan los valores del i menos 1, u de j. Y luego es b de j para la segunda columna y la tercera columna, perdón, y luego tendremos el valor del valor por aproximación en la última columna, aquí. Con eso cerramos el fprint, le ponemos punto y coma y terminaríamos con el end para tenerlo listo. Ok, entonces vamos a ver, tenemos, está en naranja, tenemos un warning, esto es, pues indicando que esto es un posible, o sea que se puede hacer de otra forma, porque estamos incrementando conforme avanza el ciclo una variable, entonces no hay problema. Entonces vamos a ver, entonces yo lo tengo aquí y lo vamos a correr. Sí le puse en toda dirección, a ver, control C. Okay.
Sería secante, ¿no? Método de secante. Okay. Ingresa el valor inicial, habíamos dicho que era 0.5. El número de cifras significativas, que son 8. Ok, tenemos aquí un detalle. Vamos viendo. Vamos a ver lo que está pasando. Ok, estos números de aquí están marcando porque son valores muy altos. Pero tenemos, vamos viendo. Hace el primero, vamos analizando. Hace el primer valor, este valor pasa por acá, perfecto. Pues esto no se calcula. Y tenemos, al parecer, mal la fórmula de trabajo en este caso. Entonces la voy a revisar. Nada más para tener aquí para ir viendo. Vamos a ver cuál es la fórmula en esta parte de aquí. Entonces vamos viendo. B de 1 menos F1 de X U de I menos B de I entre F0 menos F1. Okay, esa parece que está bien. Ok, creo que ya viene el problema. Es N aquí. Y luego voy a revisar esta parte. Sería P. Es I más X a la AN entre vamos a ver si eso cambia un poco las condiciones. Inicial son 0.5, 8. Ahí está. Entonces ya vemos que aquí también nos marca 6 iteraciones. Y tenemos el porcentaje del 100%. El valor del interés es el 0.242924. Y ya no nos está marcando aquí la cantidad de ceros, ¿no? Porque son prácticamente muy bajos. O sea, no nos muestra, pero MATLAB sí calcula los ceros y nos dice, aunque aquí hay puros ceros, bueno, el último son 6, que en la iteración 6 se cumple lo que sería el método. Entonces con eso terminaríamos el método de secante. Ustedes ya tendrían los 4 métodos de ecuaciones abiertas, de ecuaciones de una variable, perdón, para irlos comparando y para ir estudiando para lo que son los ejercicios y el examen.